Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a un video más de Matemáticas Arca, canal en el que nos fijamos un objetivo concreto en cada video. Y en esta ocasión, el objetivo es que una vez finalizado el video, seas capaz de sumar o restar radicales. Y para ilustrar de manera práctica el desarrollo del tema, vamos a sumar y o restar la expresión radical que tenemos en el pizarrón. Para sumar o restar radicales, es necesario que estos sean semejantes. Es decir, radicales que tienen el mismo grado o índice y al mismo tiempo la misma cantidad subradical. El grado de un radical es el número que aparece en esa posición y la cantidad subradical es la cantidad que aparece dentro del símbolo radical. Como podemos apreciar, en el caso que nos ocupa, estos radicales cumplen con tener el mismo grado, pero no la misma cantidad subradical. Todos tienen índice 2, puesto que la raíz es cuadrada, pero las cantidades subradicales son diferentes. Y parecería, por lo tanto, que estos radicales no se pueden sumar o restar. Sin embargo, en estos casos lo que debemos hacer es simplificar los radicales. Y esto, recordemos, consiste en descomponer las cantidades subradicales en sus factores primos y expresar estos como potencias que sean múltiplos, el mayor que sea posible, del índice de la raíz. Veamos, empezaremos por descomponer 45 en sus factores primos. Empezamos dividiendo entre 3. 45 entre 3, 15. Nuevamente entre 3. 15 entre 3, 5. Y ahora 5 entre 5, 1. De ahí que 45 lo expresamos como 3 a la 2 por 5. 3 a la 2 porque 3 aparece 2 veces como factor y 5 a la 1. A continuación vamos a descomponer 27. 27 empezamos dividiendo entre 3. 27 entre 3, 9. Nuevamente entre 3. 9 entre 3, 3. Y nuevamente entre 3, 3 entre 3, 1. De ahí que 27 lo podemos expresar como 3 a la 2, 3 al cuadrado por 3. Y a continuación vamos a descomponer 20. Empezamos dividiendo entre 2. Recordemos que siempre empezamos dividiendo entre el primo más pequeño que sea posible. 20 entre 2, 10. Nuevamente 10 entre 2, 5. Y ahora 5 ya no es divisible entre 2, tampoco es divisible entre 3, lo dividimos entre 5. Y 5 entre 5, 1. Por lo que 20 lo vamos a expresar como 2 al cuadrado por 5. Y enseguida vamos a sustituir
los radicales originales por radicales que tengan las descomposiciones y elevadas al exponente correspondiente. Veamos. 45, raíz cuadrada de 45 lo expresamos como raíz cuadrada de 3 al cuadrado por 5, menos raíz cuadrada de 27 como raíz cuadrada de 3 al cuadrado por 3, menos raíz cuadrada de 20 como raíz cuadrada de 2 al cuadrado por 5. Ahora vamos a extraer la raíz cuadrada a las cantidades que están elevadas a los exponentes. Y puesto que estos son múltiplos del índice de la raíz, es decir, de 2, dividimos dichos exponentes entre 2. Raíz cuadrada de 3 al cuadrado es 3 por raíz cuadrada de 5 menos raíz cuadrada de 3 al cuadrado 3 por raíz cuadrada de 3 menos raíz cuadrada de 2 al cuadrado 2 por raíz cuadrada de 5. Y como podemos apreciar, tenemos ahora radicales semejantes. Raíz cuadrada de 5 y raíz cuadrada de 5. Mismo índice, 2 y 2, y misma cantidad subradical, 5 y 5. De ahí que vamos a sumar algebraicamente sus coeficientes. 3 menos 2. 3 menos 2 y la cantidad radical permanece igual. Raíz cuadrada de 5. Y a continuación, raíz cuadrada de 3, puesto que no hay ningún radical semejante a él, permanece como está. Menos 3 raíz cuadrada de 3. Por lo que el resultado de la suma de la expresión radical que tenemos en el pizarrón es 3 menos 2, 1. 1 por raíz cuadrada de 5 menos 3 por raíz cuadrada de 3. Y de esta manera, nuestro reactivo ha quedado total y perfectamente resuelto. Nuestro resultado es raíz cuadrada de 5 menos 3 por raíz cuadrada de 3. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale me gusta y compártelo. Te invito a explorar este canal, Matemáticas Abaca. Tiene miles de ejercicios resueltos totalmente explicados, por lo que seguramente encontrarás lo que necesites. Si no te has suscrito, te invito a hacerlo ahora. Dale clic a la campanita para que te avise cada que suba un nuevo video. Si tienes dudas, escríbelas en un comentario. Recuerda, nunca te rindas. Con fuerza de voluntad, determinación y suficiente coraje, siempre adelante. Lograrás lo que te propongas. Hasta la próxima.